Monterrey, una ciudad vibrante donde la modernidad se mezcla con la tradición, es el hogar de Clara Diniz, una empresaria que ha construido un imperio en el sector de la moda de lujo. A sus 42 años, Clara es la directora ejecutiva de Diniz Couture, una marca reconocida internacionalmente por sus diseños exclusivos y su enfoque innovador. Sin embargo, detrás del brillo de su éxito, se oculta una mujer que ha perdido mucho más que su esposo hace 2 años. Clara ha logrado conquistar el mundo de los negocios, pero a un alto costo. Su vida personal, especialmente su relación con su hijo Héctor, de 7 años, se ha visto gravemente afectada. El pequeño, que antes era un niño extrovertido y lleno de vida, ha comenzado a mostrar señales de profunda tristeza y ansiedad. La pérdida de su padre, en un accidente de tráfico, lo dejó marcado, y la falta de una figura paterna constante ha creado una distancia emocional entre ellos. Clara se ha sumido en el trabajo como una forma de escapar del dolor. Su empresa sigue en auge, expandiéndose a nivel internacional, pero el vacío en su hogar es cada vez más evidente. Héctor, quien antes jugaba en los parques con sus amigos, ahora pasa los días encerrado en su habitación, apenas hablando con ella, sumido en una tristeza que Clara no sabe cómo abordar. Una mañana, Clara se encuentra en su oficina, revisando informes de ventas y contratos, cuando recibe una llamada inesperada. Es la directora del instituto educativo privado al que Héctor asiste. Señora Diniz, lamento molestarla, pero hay algo que necesitamos discutir sobre Héctor. Ha estado mostrando dificultades para socializar con los demás niños y su comportamiento ha cambiado mucho en las últimas semanas, le informa la directora, con una voz suave pero preocupada. Clara se siente un nudo en el estómago. El trabajo y las constantes reuniones no han dejado tiempo para atender los problemas emocionales de su hijo. Se siente impotente, incapaz de darle a Héctor lo que necesita. Pero esa llamada la hace darse cuenta de algo crucial. No puede seguir ignorando la situación. Entiendo, Laura. Aprecio que me lo haya comunicado. Voy a ir mañana a la escuela para hablar con los maestros. Gracias por su tiempo, responde Clara, colgando el teléfono mientras se queda mirando la vista panorámica de la ciudad desde su oficina. Un sentimiento de culpa la invade. Esa misma tarde, Clara decide salir del encierro de su oficina y dirigirse a la escuela de Héctor. Al llegar, la directora la recibe con una sonrisa cálida y la guía hacia el salón de clases. Sin embargo, cuando entran, Clara se detiene en seco. Desde la puerta del aula, observa con asombro a un hombre joven que está sentado en el suelo, rodeado de niños, incluyendo a Héctor, que está jugando con bloques de madera. Lo que le llama la atención no es solo el comportamiento de su hijo, que está participando activamente en la actividad, sino la manera en que este hombre interactúa con él. Héctor, que generalmente se muestra distante y reacio a cualquier contacto social, parece estar completamente absorbido en lo que está haciendo. Sonríe mientras arma una estructura con bloques, mirando al hombre con admiración. ¿Quién es él?, pregunta Clara, sorprendida por lo que está viendo. Es el nuevo profesor de ciencias, Rodrigo Almeida. Lo contraté hace un par de semanas. Es muy bueno con los niños, especialmente con aquellos que tienen dificultades para conectarse, responde la directora, notando la curiosidad en los ojos de Clara. Clara observa con detenimiento. Rodrigo, un hombre de unos 30 años, tiene una presencia tranquila y serena. Su rostro refleja una mezcla de paciencia y comprensión, algo que Clara rara vez ve en las personas que la rodean, quienes suelen ser más superficiales o interesados en lo que ella puede ofrecerles. Pero este hombre parece estar genuinamente interesado en los niños, y especialmente en Héctor. Antes de que pueda reaccionar, la directora se acerca a Rodrigo y le dice: «Rodrigo, ¿podemos hablar un momento?». El profesor se levanta con una sonrisa y se dirige hacia la directora, dejando a los niños a cargo de otro asistente.
Clara observa cómo Héctor lo sigue con la mirada, casi como si no quisiera que se fuera. Algo en el comportamiento de su hijo la conmueve profundamente. Cuando Rodrigo se aleja, Clara se acerca a Héctor, que está terminando de colocar los bloques para formar una torre. «Héctor, ¿te gusta este juego?», le pregunta tratando de sonar casual, aunque su voz refleja una cierta preocupación. «Sí, mamá. Rodrigo me dijo que podemos construir una nave espacial», responde Héctor con entusiasmo, como si estuviera hablando de algo que realmente le importa. Clara sonríe levemente, pero su mente sigue enfocada en el profesor. Clara no podía dejar de pensar en Rodrigo Almeida, la forma en que había logrado captar la atención de Héctor, esa conexión tan natural y sobre todo la paz que parecía irradiar mientras interactuaba con los niños. Era algo que Clara no había visto nunca en los profesionales con los que había trabajado. Era como si su enfoque fuera mucho más allá de la simple enseñanza. Al día siguiente, tras una mañana llena de reuniones, Clara decidió que debía saber más sobre el hombre que había logrado hacer sonreír a su hijo, algo que ella no había logrado en semanas. Tomó su teléfono móvil y marcó el número de la directora. Laura. «Laura, me gustaría hablar con Rodrigo, el profesor de ciencias. ¿Sería posible que lo invitara a almorzar para discutir cómo está Héctor?», pidió Clara con voz firme, como si no hubiera espacio para el rechazo. «Claro, señora Diniz, con gusto lo coordino», respondió la directora, algo sorprendida por la rapidez de la solicitud, pero sin dudar. El encuentro se pactó para el día siguiente en un restaurante de comida mexicana en el centro de la ciudad. Clara eligió un lugar elegante, con una atmósfera tranquila, perfecto para mantener una conversación sin distracciones. No sabía qué esperaba obtener de esa charla, pero algo dentro de ella le decía que Rodrigo tenía la llave para solucionar lo que parecía ser una desconexión creciente entre ella y Héctor. A la hora acordada, Clara llegó al restaurante, un lugar con paredes de ladrillo expuesto y decoración moderna. Se sentó en la mesa que había reservado y pidió un vino tinto, mientras observaba atentamente la entrada. Era difícil no sentirse un poco nerviosa por lo que iba a suceder. Nunca había invitado a alguien a este tipo de reuniones fuera del contexto profesional, especialmente si no sabía exactamente qué esperar de la persona. Rodrigo llegó puntual, vistiendo una camisa de manga larga azul que resaltaba sus ojos oscuros, y unos pantalones oscuros que le daban un aire relajado pero elegante. Se acercó a la mesa con una sonrisa cálida, extendiendo la mano. «Señora Diniz, un gusto verlo por fin fuera del aula», dijo Rodrigo mientras tomaba asiento. «Igualmente, Rodrigo», Clara respondió tratando de sonar relajada. «Gracias por venir a esta cita. La verdad es que no sabía qué esperar. Estoy agradecida por el trabajo que has hecho con Héctor». Rodrigo asintió, reconociendo la dificultad de trabajar con niños que pasan por situaciones complejas. «Héctor es un niño brillante, pero lleva mucho tiempo guardando todo dentro de sí mismo. A veces, lo único que se necesita es mostrarles que hay personas dispuestas a escuchar, a estar presentes sin presionar. No fue fácil, pero logré que confiara en mí». Clara asintió pensativamente, absorbiendo cada palabra. Por un momento, sus ojos se llenaron de gratitud, algo que raramente mostraba en su entorno profesional. En su mundo de negocios era la que imponía respeto, no la que recibía compasión. Algo en el tono tranquilo de Rodrigo la hizo sentir que finalmente estaba ante alguien genuino. «Te agradezco mucho lo que has hecho, pero más que saber sobre Héctor, quiero saber qué te llevó a convertirte en maestro. Un hombre como tú, con tantas capacidades. ¿Por qué elegiste este camino?», preguntó Clara, movida por una curiosidad que no podía evitar. Rodrigo sonrió levemente, como si la pregunta no fuera algo nuevo para él, pero aún así parecía pensarlo antes de responder. «En realidad, fue una combinación de cosas. Cuando me lastimé y vi que mi carrera como atleta olímpico había terminado, pasé mucho tiempo preguntándome qué hacer con mi vida.
No quería estar en la misma posición de aquellos que perdían su propósito. Mis padres, que siempre trabajaron en comunidades vulnerables, me enseñaron que la verdadera satisfacción viene de ayudar a otros a alcanzar su potencial. Así que decidí dar clases, no solo por enseñar, sino para ser parte de algo más grande. Y lo más importante para mí, Clara, es que cada niño tiene algo único que ofrecer, solo que a veces necesita a alguien que lo vea. Clara lo miró con atención. Su historia la conmovió más de lo que pensó, sobre todo porque en ella reconoció algo que no veía en su propia vida: la pasión por algo más allá del dinero, del éxito profesional. Sentía que, al igual que su hijo, ella también había estado buscando una forma de reconectar con lo que realmente importaba. Eso es admirable, Rodrigo. Supongo que, de alguna manera, también busco eso, pero de una forma diferente. Mi mundo está lleno de negocios, de contratos, de marcas. Siempre estuve tan enfocada en eso que no vi cómo mi propio hijo se estaba alejando, confesó Clara, sin darse cuenta de cuánto estaba revelando. Rodrigo la observó con una mezcla de comprensión y respeto. No era común ver a alguien como Clara Diniz, una empresaria exitosa y poderosa, tan vulnerable. Eso, de alguna manera, lo hizo sentirse más cerca de ella. A veces, el éxito profesional nos hace perder de vista lo que realmente importa. Yo aprendí eso de la forma difícil, y es algo que quiero transmitir. A veces, el éxito no está en las grandes cosas que alcanzamos, sino en las pequeñas, como hacer que alguien se sienta escuchado o ayudar a un niño a descubrir su propia capacidad, dijo Rodrigo, con una sencillez que sorprendió a Clara. El tiempo pasó rápidamente mientras seguían conversando sobre su trabajo, la vida y, finalmente, Héctor. Clara se dio cuenta de que, aunque las diferencias entre ellos eran evidentes, había algo en Rodrigo que la hacía sentirse tranquila. Había algo más que el simple hecho de ser un buen maestro. Él parecía entender lo que significaba estar perdido, aunque nunca lo hubiera mostrado en su rostro. El día siguiente al almuerzo con Rodrigo, Clara no podía dejar de pensar en la conversación que habían tenido. Había algo en su manera de ver la vida, tan diferente a la suya, que la inquietaba. Siempre había estado tan enfocada en el trabajo, en la expansión de su empresa, que había dejado que el tiempo pasara sin prestar atención a lo que realmente importaba. Héctor, su hijo, era la pieza que había estado olvidando. Durante los siguientes días, Clara comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina. Decidió llegar más temprano a la casa para pasar tiempo con Héctor antes de ir al trabajo, aunque la verdad era que a menudo se encontraba distraída, pensando en las reuniones que le aguardaban o en los correos electrónicos que necesitaban su atención. Pero algo en su interior le decía que debía intentarlo, que si no hacía un cambio ahora, sería demasiado tarde. Fue una tarde lluviosa cuando Clara decidió darle una oportunidad a algo que nunca había considerado: contratar a Rodrigo como tutor a tiempo completo para Héctor. Quería que él pudiera ayudar a su hijo de la misma manera en que lo había hecho hasta ahora. Necesitaba a alguien que no solo le enseñara, sino que también lo comprendiera. Alguien con quien Héctor pudiera conectar de verdad. Se acercó a la directora Laura, quien ya había visto cómo la relación entre Rodrigo y Héctor había mejorado, y le planteó la idea. «Laura, necesito que me ayudes con algo», dijo Clara mientras se acomodaba en su silla de oficina. «Quiero que Rodrigo trabaje con Héctor a tiempo completo. He notado que tiene un enfoque único, algo que no he visto en otros maestros, y creo que podría ser exactamente lo que Héctor necesita». Laura la observó en silencio por unos segundos, sorprendida por la solicitud. Sabía que Clara no solía pedir ayuda, especialmente en lo que respectaba a su hijo, pero vio en su mirada una determinación que no se podía ignorar. «Creo que sería una excelente decisión, Clara. Rodrigo tiene una manera especial de conectar con los niños. No solo les enseña, los escucha, y eso es lo que Héctor más necesita», respondió Laura, sonriendo con complicidad.
En cuanto Clara terminó esa conversación, su mente comenzó a planear lo siguiente. Necesitaba hablar con Rodrigo. Aunque la propuesta la hacía sentir un poco vulnerable, también sabía que era el primer paso para abrirse más, para permitir que alguien entrara en su vida de una manera que nunca antes había hecho. Esa misma noche, Clara lo llamó para invitarlo a su casa. «Rodrigo, me gustaría hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías venir a la casa mañana por la tarde?», dijo Clara, intentando sonar lo más casual posible. Rodrigo aceptó sin dudar. Al día siguiente, llegó puntualmente a la casa de Clara. El lugar estaba tan pulido y ordenado como siempre, pero había una sensación de vacío en el aire, una que no era visible a simple vista, pero que Clara sentía con cada fibra de su ser. «Hola, Rodrigo. Gracias por venir», dijo Clara mientras lo recibía en la entrada. Rodrigo asintió y, como siempre, su presencia tranquila parecía llenar el espacio de una manera sutil, sin forzar nada. Se sentaron en la sala principal, que estaba adornada con muebles modernos y obras de arte de alto valor. Pero a Clara, esos objetos materiales ya no le importaban tanto. «Quiero hablar contigo sobre Héctor. Como sabes, he notado una mejora notable en su comportamiento desde que comenzaste a trabajar con él. Y quiero que eso continúe, pero no quiero que se quede solo como algo temporal. Mi propuesta es que trabajes con él a tiempo completo. Estoy dispuesta a ofrecerte un contrato formal como tutor privado». Clara habló con firmeza, pero también con algo de vulnerabilidad. No estaba acostumbrada a abrirse de esa manera. Rodrigo la miró en silencio por un momento, claramente sorprendido. Clara no sabía qué esperaba de él, pero algo en su rostro le indicaba que estaba procesando la oferta. «Clara, aprecio mucho lo que estás proponiendo, pero sabes que no busco un puesto por el dinero. Mi interés está en ayudar a Héctor, en ayudarlo a encontrar esa confianza que necesita», respondió Rodrigo con su tono habitual, directo y honesto. Clara asintió. Eso era precisamente lo que había notado en él desde el principio, su sinceridad, su genuino interés en las personas. «Lo sé, Rodrigo, y no te estoy ofreciendo esto como un favor. Estoy ofreciéndote la oportunidad de realmente ayudar a Héctor, y sé que lo harás mejor que nadie», Clara dijo con una mezcla de respeto y una ligera sonrisa. «Además, este contrato incluiría beneficios, como seguro médico, y podríamos trabajar para asegurar que tengas tiempo para tus propios proyectos personales. Quiero que sepas que este trabajo es importante y quiero que te sientas valorado». Rodrigo no respondió de inmediato, lo que hizo que Clara se sintiera algo insegura. Pero cuando finalmente habló, sus palabras la sorprendieron. «Acepto la propuesta, Clara, no por el dinero, sino porque realmente quiero ayudar a Héctor. Siento que puedo hacer una diferencia en su vida, y eso es lo que más me importa». Clara lo miró, sus ojos brillando de agradecimiento. Sabía que, al aceptar esa oferta, Rodrigo no solo estaba tomando un trabajo, sino comprometiéndose de corazón con su hijo. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que, quizás, ese compromiso era exactamente lo que ella misma necesitaba aprender: dar lo mejor de sí misma, sin miedo. La rutina en la vida de Clara comenzó a cambiar rápidamente. Desde que Rodrigo aceptó su propuesta, las mañanas en la casa de los Diniz fueron muy diferentes. Clara, que antes se despertaba temprano para organizar su agenda y revisar los correos electrónicos que siempre parecían acumularse, comenzó a ver cómo la presencia de Rodrigo impactaba positivamente en la vida de su hijo. Héctor, que durante meses había permanecido en un estado de retraimiento y desinterés, comenzó a sonreír más, a interactuar con los demás y, lo más importante, a hablar de nuevo con su madre. Sin embargo, a pesar de las pequeñas victorias diarias, Clara no podía evitar sentir una creciente inquietud. La dedicación de Rodrigo hacia su hijo era incuestionable, pero algo en ella le decía que su conexión con él
no se limitaba solo a la enseñanza de ciencias o matemáticas. Había algo más, una empatía, una sensibilidad que Clara no podía ignorar. Y aunque se sentía agradecida, también se sentía vulnerable, como si estuviera cediendo demasiado espacio en su vida a una persona que, al principio, solo había sido un maestro. Un día, mientras Clara estaba en su oficina revisando los últimos informes financieros, recibió una llamada que la sacó de sus pensamientos. Era su mejor amiga, Laura, con quien había pasado años compartiendo no solo su vida personal, sino también sus intereses profesionales. «Clara, ¿cómo estás?». La voz de Laura se escuchaba ligeramente preocupada. «Te llamo para saber si todo va bien con Héctor. He notado que no hablas mucho de tu nueva propuesta con ese Rodrigo, el profesor». Clara se tensó al escuchar el nombre de Rodrigo. No le gustaba que Laura hablara de él de manera tan casual. Sabía que su amiga no comprendía completamente la importancia que Rodrigo había ganado en su vida, especialmente en la de Héctor. «Todo va bien con Héctor, Laura. Rodrigo está haciendo un gran trabajo. He notado una mejora considerable en él. Eso es lo que importa, ¿no?». Clara respondió, tratando de sonar calmada, aunque su tono de voz delataba cierta incomodidad. «Claro, pero ¿estás segura de que esto no va más allá de ser un simple profesor?». Laura insistió, sin dejar de notar el desconcierto en la voz de Clara. «Me parece que has cambiado mucho últimamente, y no creo que sea solo por Héctor». Clara frunció el ceño al escuchar las palabras de su amiga. No le gustaba que Laura hablara de sus emociones con tanto desapego. Era como si no entendiera lo que realmente estaba sucediendo. Laura siempre había sido la amiga lógica, la que no se dejaba llevar por los sentimientos, pero ahora algo en su tono la molestaba. «Rodrigo es solo un maestro. No hay nada más que eso, Laura», Clara dijo con firmeza, aunque en su interior no estaba tan segura. Laura, al otro lado de la línea, dejó escapar un suspiro, como si no estuviera completamente convencida de lo que Clara decía. «Si tú lo dices, Clara, solo me preocupa que te estés dejando envolver por algo más. Ya sabes lo que pienso de esas conexiones rápidas, y después todo se complica. Te has distanciado de todos nosotros», respondió Laura, con un tono que la hacía sonar más como una madre preocupada que como una amiga. Clara sintió una mezcla de frustración y tristeza. No quería que Laura se metiera en su vida, pero también sentía que tenía razón en parte. Estaba realmente permitiendo que Rodrigo se acercara demasiado a ella y a su hijo. La idea de que su amistad con Laura comenzara a verse afectada por su relación con Rodrigo la inquietaba más de lo que pensaba. En la noche, después de cenar, Clara se retiró a su despacho para reflexionar sobre todo lo sucedido. Mientras revisaba algunos documentos, su mente no dejaba de regresar a Rodrigo. Decidió que necesitaba hablar con él al respecto. Tal vez había sido demasiado impulsiva al ofrecerle ese puesto. Tal vez no había considerado todas las implicaciones. Esa misma noche, Rodrigo llegó a la casa como siempre, a la hora acordada. Clara lo recibió en la entrada con una expresión seria y sin rodeos lo invitó a pasar a la sala. Héctor ya estaba acostado, pero Clara sentía que debía hablar con él sin más demoras. «Rodrigo, necesito que hablemos», Clara dijo al tiempo que cerraba la puerta tras de él. «Te agradezco mucho todo lo que has hecho por Héctor. Realmente lo has ayudado más de lo que puedo decir. Pero quiero ser honesta contigo. Me estoy sintiendo incómoda con esta situación». Rodrigo la miró con una expresión tranquila, como si no se sorprendiera. Él sabía que tarde o temprano, Clara tenía que hablar de lo que sentía. «Clara, entiendo lo que estás diciendo. No es fácil tener a alguien más en la vida de tu hijo, especialmente cuando las cosas comienzan a ir mejor, pero te prometo que mis intenciones siempre han sido las mejores. Mi único interés es ayudar a Héctor y hacer que se sienta seguro», respondió Rodrigo, manteniendo un tono suave y conciliador. Clara suspiró profundamente, sintiendo una carga pesada en su pecho.
No quería herirlo, no quería que se fuera, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Necesitaba poner límites, pero al mismo tiempo temía que eso significara perder la única conexión genuina que Héctor había tenido en mucho tiempo. No quiero que malinterpretes esto. No se trata de ti, sino de mí. Creo que necesito tiempo para pensar en todo esto. Te aprecio mucho, Rodrigo, pero quiero que sepas que mi prioridad sigue siendo Héctor, dijo Clara con un tono más suave, pero aún firme. Rodrigo asintió lentamente, comprendiendo la situación. No era fácil para Clara, y sabía que las emociones que ella estaba sintiendo eran complicadas. Pero también sentía que había algo más entre ellos, algo que podría crecer si ella estaba dispuesta a enfrentarlo. Entiendo, Clara. Tómate tu tiempo. Yo estaré aquí para Héctor, como siempre he estado. No hay presión, respondió él, con una mirada que reflejaba un respeto profundo por ella. Esa noche, mientras Clara se retiraba a su habitación, no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. ¿Estaba realmente lista para abrir su corazón a alguien más? ¿O estaba protegiendo un espacio emocional que ya no podía mantenerse cerrado para siempre? Los días siguieron transcurriendo en una rutina que, aunque distinta, parecía ser el equilibrio que Clara tanto necesitaba. Héctor, por fin, comenzó a mostrar avances significativos. Estaba más animado, más abierto a las interacciones sociales y, lo más importante, comenzaba a confiar en ella nuevamente. Su relación había mejorado, pero Clara no podía evitar sentir que había algo más en la conexión que existía entre Rodrigo y su hijo. Una tarde, mientras se encontraba trabajando en su oficina, Clara recibió una llamada de Laura. La voz de su amiga sonaba inquietante, como si quisiera decirle algo importante, pero no sabía cómo. «Clara, ¿tienes un momento?», preguntó Laura, alzando la voz por encima del bullicio de su oficina. «Necesito contarte algo sobre Rodrigo». Clara frunció el ceño al escuchar su nombre. Si bien confiaba en Laura, no podía evitar sentirse un poco incómoda cuando se trataba de Rodrigo. La relación entre él y ella había pasado de ser profesional a algo mucho más personal, y cualquier comentario sobre él podía desencadenar una mezcla de emociones en ella. «¿De qué se trata, Laura?», Clara respondió, tratando de ocultar la tensión en su voz. «He hecho algunas averiguaciones, Clara, y descubrí algo sobre el pasado de Rodrigo, algo que creo que debes saber». Clara se tensó. Su mente comenzó a hacer conjeturas, pero intentó mantener la calma. «¿Qué has descubierto?», preguntó ahora con un toque de curiosidad. «Rodrigo». Laura vaciló antes de continuar. Él tuvo un pasado complicado. Antes de ser maestro, era un atleta profesional, pero se retiró después de una grave lesión. No solo eso, Clara. Me enteré de que ha tenido problemas económicos bastante serios. Hace años tuvo una quiebra personal importante y parece que su vida antes de llegar a Monterrey no fue tan limpia como parece. Clara quedó en silencio por un momento. Esa información la tomó por sorpresa. Rodrigo, el hombre que había comenzado a ganar su confianza, había estado involucrado en algo tan oscuro. No podía creerlo. A lo largo de su vida, Clara había aprendido a manejar negocios con transparencia y había rodeado su empresa de personas que compartieran esos valores. Ahora se encontraba en una situación donde alguien cercano a ella parecía tener secretos que no le había contado. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuró Clara, más para sí misma que para Laura. Su mente comenzó a divagar. ¿Debía enfrentarlo? ¿Debería seguir adelante con la relación profesional y personal que habían establecido? «Eso es lo que no entiendo», respondió Laura con tono preocupado. «Tal vez no confíe en ti lo suficiente como para abrirse, o tal vez está ocultando algo más grande. No lo sé, Clara, pero creo que deberías tener toda la información antes de tomar decisiones más profundas». Clara cerró los ojos y se recostó en su silla, procesando la información.
No era la primera vez que la vida le presentaba complicaciones emocionales, pero esta vez todo se sentía diferente. El desafío no era solo enfrentar los secretos de Rodrigo, sino también enfrentar los suyos propios. ¿Cómo podría seguir adelante con su relación con él si lo que había en su pasado era tan sombrío? Esa noche, mientras cenaba con Héctor, Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Laura. El ambiente en la casa había cambiado tanto en las últimas semanas, pero esa noticia sobre Rodrigo la tenía confundida y vulnerable. Héctor, ajeno a las luchas emocionales de su madre, hablaba con entusiasmo sobre su día, su nueva actividad favorita de jardinería y cómo había aprendido a plantar flores. A pesar de los avances que había hecho, Clara sabía que si tomaba alguna decisión precipitada, podía arruinar todo lo que había construido con Héctor. ¿Sabías que Rodrigo tuvo un trabajo muy diferente antes de ser maestro? Clara dijo, casi sin pensar, mientras cortaba su comida. Héctor la miró curioso, sin comprender exactamente a qué se refería. Sí, mamá, me dijo que era atleta antes. Me contó sobre los deportes y las medallas que ganó, respondió Héctor con una sonrisa. Me dijo que no importaba si ganaba o no, que siempre era importante seguir adelante, que nadie se daba por vencido. Es como un héroe, mamá. Las palabras de Héctor la golpearon como una ráfaga de viento. Un héroe. Rodrigo, a pesar de todo lo que había descubierto, era visto por su hijo como alguien digno de admiración. Clara no podía negar lo que Rodrigo significaba para él, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar las sombras de su pasado. Decidió que necesitaba hablar con él. No podía seguir con las dudas o especulaciones. Rodrigo tenía que enfrentar su pasado y Clara tenía que decidir si podía aceptar eso en su vida. A la mañana siguiente, Clara invitó a Rodrigo a su oficina para una conversación privada. Cuando llegó, ella lo miró fijamente, sin rodeos, y dijo, «Rodrigo, necesito saber la verdad. Laura me habló sobre tu pasado. No quiero que sigas ocultándome cosas. ¿Por qué no me dijiste nada?» Rodrigo la observó en silencio por unos segundos, y Clara pudo ver cómo sus ojos se nublaron por la emoción. Finalmente, suspiró profundamente. «Clara», comenzó, su voz quebrada. «Hay cosas que he hecho en el pasado de las que no estoy orgulloso. La lesión me cambió la vida y pasé por un período muy oscuro. Perdí todo lo que había construido, mi carrera, mis ahorros. Durante años tuve que empezar desde cero, sin saber si iba a poder seguir adelante. No quería que Héctor viera en mí a alguien fracasado, ni que tú pensara que no soy digno de tu confianza. Pero te lo debo decir, no soy perfecto y no quiero seguir ocultando cosas que podrían afectarnos». Clara lo miró en silencio. Por un momento no supo qué pensar. La vulnerabilidad de Rodrigo la sorprendió, y algo en su voz la hizo sentir que había tomado la decisión correcta al hablar con él. Sin embargo, las palabras de Laura seguían resonando en su mente. El aire en la casa de Clara parecía más denso que de costumbre después de la conversación con Rodrigo. Había una especie de incertidumbre que se había instalado entre ellos. Aunque Clara había escuchado la verdad de Rodrigo, su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Podía confiar en él completamente? Si bien sus palabras habían sido sinceras, había algo en el fondo de su corazón que aún no podía evitar cuestionar. Tal vez era el miedo a ser vulnerable de nuevo, a permitir que alguien más tuviera el poder de afectarla. Esa noche, mientras cenaba con Héctor, Clara se vio atrapada en una tormenta de pensamientos. Héctor, como siempre, hablaba emocionado sobre la clase de ciencias que había tenido ese día. Estaba tan lleno de energía, tan feliz. Clara sonrió débilmente, pero no podía evitar que su mente se desviara hacia Rodrigo. La conversación con él había sido más profunda de lo que había imaginado, pero aún no tenía respuestas claras sobre lo que quería hacer con su vida personal. «Mamá, ¿puedo invitar a Rodrigo a mi fiesta de cumpleaños?», preguntó Héctor de repente, haciendo que Clara dejara el tenedor en el plato.
Ella lo miró sorprendida. ¿A tu fiesta? Clara respondió, aún sorprendida por la pregunta. Claro, claro que puedes invitarlo. Si él está dispuesto, claro. Héctor sonrió radiante. Clara vio cómo su hijo parecía considerar a Rodrigo como parte importante de su vida, y eso la hizo sentirse aún más confundida. ¿Era este el momento adecuado para dejar que las emociones se entrelazaran de manera tan profunda? Estaba dispuesta a permitir que alguien más se convirtiera en una figura constante para Héctor. Esa misma noche, Clara decidió que necesitaba tiempo para ella misma. El trabajo no le dejaba mucho espacio para reflexionar y sabía que tenía que tomar una decisión importante. Después de acostar a Héctor, se dirigió a su terraza, donde la vista de la ciudad la calmaba. La oscuridad de la noche y las luces lejanas de la ciudad le daban una sensación de tranquilidad, aunque en su corazón seguía existiendo una tormenta. En ese momento, escuchó el timbre de la puerta. Era Rodrigo. Clara se sorprendió, ya que no esperaba verlo esa noche. Abrió la puerta y Rodrigo entró con una ligera sonrisa, pero también con una expresión de preocupación. ¿Te puedo hablar un momento?, dijo él antes de que Clara pudiera decir algo. Ambos se dirigieron al salón, donde Clara lo invitó a sentarse. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y Clara sabía que este momento era crucial. He estado pensando mucho sobre lo que hablamos ayer, y sé que fue difícil para ti escuchar todo lo que te conté, comenzó Rodrigo con la voz grave. Lo que te dije sobre mi pasado, sobre mi vida antes de llegar aquí. Quiero que sepas que mi intención nunca fue ocultarte nada. Pero también entiendo que eso puede haberte hecho sentir insegura. Lo último que quiero es que Héctor se sienta confundido, o que tú pienses que no soy alguien confiable. Clara lo miró fijamente. En sus ojos veía la sinceridad, pero también la vulnerabilidad. Durante todo el tiempo que lo había conocido, había algo en su actitud que la había atraído. Pero ahora, con su historia completa, algo en ella sentía que debía ser más cautelosa. Rodrigo, no es solo lo que me dijiste, es... Clara dudó, buscando las palabras correctas. Es todo lo que está involucrado. Estoy dando un paso importante en mi vida, y no quiero que Héctor sufra por las decisiones que tome, especialmente cuando se trata de personas que se convierten en figuras importantes para él. Rodrigo asintió, entendiendo perfectamente lo que Clara quería decir. Se quedó en silencio durante un momento, y Clara notó cómo sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y comprensión. Clara, lo entiendo perfectamente. Lo que más me importa es el bienestar de Héctor, y si no soy la persona que él necesita, si no soy el mejor para él, estoy dispuesto a dar un paso atrás. No quiero que ningún niño, menos Héctor, pase por lo que yo viví, sintiendo que puede depender de alguien que no le da lo que necesita. Pero también quiero que sepas que estoy aquí, porque, más allá de todo, me importa Héctor y me importa lo que tú estás construyendo. Y no quiero hacerte daño. Clara lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la entendía. No solo a ella, sino a lo que más amaba, su hijo. Sintió una conexión que iba más allá de las palabras, algo profundo que no podía ignorar. Rodrigo, no sé si estoy lista para tomar una decisión, pero quiero que sepas que valoro mucho lo que has hecho por Héctor, por mí, y tal vez, eso es lo que más me asusta, el hecho de que, de alguna manera, ya me has mostrado lo que significa ser vulnerable, no solo como madre, sino como mujer. Clara admitió, sintiendo una oleada de emociones que no podía controlar. Rodrigo la miró con suavidad. Por un momento no dijo nada, solo permaneció en silencio, asimilando lo que Clara había dicho. Después de unos minutos, finalmente rompió el silencio. No quiero apresurarte, Clara. Solo quiero que sepas que estaré aquí, sin presionar, y que si decides que lo mejor es seguir adelante juntos, lo haré con todo lo que soy. Pero también quiero que tomes el tiempo que necesites. No hay presión. Clara sintió una mezcla de gratitud y miedo.
Sabía que Rodrigo no estaba buscando una respuesta inmediata, pero las palabras de él la hicieron cuestionar muchas cosas. ¿Realmente estaba lista para tomar el riesgo de dejar entrar a alguien más en su vida? No solo a ella, sino a su hijo. ¿Podía confiar en él, sabiendo lo que había detrás de su sonrisa tranquila y sus ojos sinceros? Después de la conversación con Rodrigo, Clara se sintió como si un peso hubiera caído sobre ella. Durante días no pudo dejar de pensar en lo que había dicho, en lo que él había mostrado de sí mismo. La verdad de su pasado, sus inseguridades y, sobre todo, su disposición a dar un paso atrás por el bienestar de Héctor, la hicieron ver las cosas de manera diferente. Sin embargo, las dudas seguían rondando su mente. ¿Estaba tomando la decisión correcta al permitir que alguien tan cercano entrara en su vida, con todo lo que eso implicaba? La empresa seguía adelante, como siempre, pero Clara sentía que había algo más importante en juego: su relación con Héctor. La sonrisa de su hijo, que ahora aparecía más a menudo, la hacía sentirse bien, pero sabía que lo que él realmente necesitaba era una figura paterna constante, alguien que estuviera allí para él de manera incondicional. Y Rodrigo, con su historia y sus compromisos, parecía ser la persona adecuada para eso. Una tarde, mientras Clara organizaba documentos en su oficina, la puerta de la misma se abrió. Era Héctor, con una sonrisa radiante y una pequeña caja en sus manos. «Oh, mamá, mira lo que hice hoy en la escuela», dijo con entusiasmo, dándole la caja a Clara. Clara tomó la caja con curiosidad, abriéndola lentamente. Dentro había un pequeño dibujo, claramente hecho por su hijo. Era un dibujo de 3 figuras, una de él, una de Clara y una más, que claramente representaba a Rodrigo. Sobre las figuras, Héctor había escrito en letras grandes: «Mi nueva familia». Clara no pudo evitar que se le escapara una lágrima al ver ese simple dibujo. Era la representación de todo lo que había estado evitando. Su hijo había comenzado a ver a Rodrigo como una figura paterna, algo que ni ella misma había sido capaz de hacer hasta ese momento. «¿Qué significa esto, Héctor?», preguntó Clara, tratando de controlar sus emociones. «Es nuestra familia, mamá. Como lo dijo Rodrigo, a veces las familias no se hacen de la misma manera, pero siempre tienen espacio para todos», explicó Héctor, mirando a Clara con una expresión de esperanza en sus ojos. Las palabras de su hijo hicieron que Clara se sintiera aún más confundida. ¿Cómo podía seguir ignorando lo que él necesitaba? ¿Cómo podía seguir resistiéndose a una oportunidad que, tal vez, era lo mejor para su hijo y, en última instancia, para ella misma? Esa noche, mientras Héctor se dormía, Clara se quedó pensativa en su cama. Decidió que necesitaba hablar con Rodrigo, no solo como madre, sino como mujer. Había sido él quien había logrado que Héctor volviera a confiar, a sonreír, a soñar. Ahora, Clara tenía que enfrentarse a sus propios miedos, a su incapacidad para abrir su corazón nuevamente. Al día siguiente, Clara invitó a Rodrigo a su casa una vez más. Cuando llegó, ella estaba esperando en el salón principal. No había palabras preparadas, solo la sinceridad de lo que sentía. «Rodrigo, quiero hablar contigo sobre lo que hablamos la última vez», dijo Clara, con una mezcla de nervios y determinación. Rodrigo la miró con atención, como si supiera que este momento había estado esperando desde hacía tiempo. «Clara, no tienes que tomar una decisión ahora. Estoy aquí para ti, para Héctor, de la manera que lo necesites. No quiero presionarte», respondió él, su voz suave y comprensiva. Clara respiró hondo, reuniendo el coraje necesario. «No es solo sobre Héctor, Rodrigo. Es sobre nosotros también. No puedo seguir negando lo que está pasando entre nosotros. Y no puedo seguir viendo el amor de Héctor por ti como algo que debo rechazar», dijo Clara, sus palabras saliendo más rápido de lo que esperaba. «Sé que mi mundo ha sido un caos últimamente, y a veces siento que no soy capaz de hacer las cosas bien.
pero lo que sé con certeza es que tú eres alguien importante para mí y quiero que formes parte de nuestra vida. Rodrigo la miró fijamente, como si estuviera procesando cada palabra. Luego, dio un paso adelante y tomó su mano con suavidad. Ah, Clara, lo que más quiero es ser parte de la vida de Héctor y de la tuya, si eso es lo que realmente quieres. Yo también tengo miedo, ¿sabes? Pero lo que más me importa es que estemos aquí para él, para ti. Si eso significa que debo estar a tu lado en este camino, estoy dispuesto, respondió Rodrigo, su voz llena de emoción contenida. Clara sonrió débilmente, sintiendo cómo una carga se levantaba de sus hombros. En ese momento, comprendió que no podía seguir huyendo de lo que sentía, de lo que su hijo necesitaba, de lo que ella misma necesitaba. Estaba lista para dar el siguiente paso, aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder. Pero una cosa estaba clara, no estaba sola en esto. Entonces vamos a intentarlo, vamos a construir algo juntos, para Héctor, para nosotros, dijo Clara, con un brillo en los ojos que reflejaba tanto alivio como esperanza. Rodrigo sonrió y asintió, su mirada llena de gratitud. Juntos, repitió, y Clara supo en ese instante que había tomado la decisión correcta. El tiempo pasó rápidamente, y lo que comenzó como una relación llena de dudas y temores, se fue transformando en una nueva vida, construida sobre la confianza, la honestidad y sobre todo, el amor. Clara y Rodrigo comenzaron a crear juntos un espacio donde ambos, junto con Héctor, podían ser ellos mismos, sin las presiones de sus pasados. Clara había aprendido a balancear su trabajo con su vida personal, de una manera que nunca antes había imaginado. Decidió comenzar a delegar más tareas dentro de su empresa para dedicar tiempo a su familia. Rodrigo, por su parte, aceptó su papel como tutor de Héctor, pero también se involucró más en su vida diaria, compartiendo momentos simples como jugar al fútbol en el jardín o ver películas de aventuras los fines de semana. La relación con Héctor continuó fortaleciéndose. El niño ya no solo veía a Rodrigo como un tutor, sino como un padre, alguien en quien podía confiar y con quien podía compartir sus sueños. Y lo mejor de todo, Clara veía cómo su hijo florecía, cómo su sonrisa se hacía más brillante y cómo sus risas llenaban la casa nuevamente. A pesar de que aún quedaban desafíos, sobre todo en los momentos de miedo o inseguridad que Clara solía experimentar, sentía que había tomado la decisión correcta al abrir su corazón a Rodrigo. Un sábado en la tarde, Clara y Rodrigo decidieron llevar a Héctor a un parque cercano para pasar un día en familia. El aire fresco de la tarde, las risas de los niños jugando y el sonido de las hojas moviéndose suavemente con el viento creaban una atmósfera de paz que Clara no había experimentado en años. Mientras observaba a Héctor corretear alrededor de un grupo de niños, con Rodrigo siguiéndolo de cerca para asegurarse de que estuviera bien, Clara se dio cuenta de lo afortunada que era. ¿Te acuerdas de cómo todo parecía tan complicado hace unos meses?, le dijo Clara a Rodrigo, sonriendo al verlo hacer el esfuerzo por ponerse al nivel de Héctor. Rodrigo se detuvo un momento, observando a Clara con una mirada cálida y tranquila. Sí, lo recuerdo, pero lo que hemos vivido juntos me ha mostrado que, aunque la vida no siempre sigue el plan que teníamos, hay algo hermoso en dejarse llevar por lo que el destino tiene preparado para nosotros. Y aquí estamos, en este parque, con Héctor, construyendo una vida nueva, dijo Rodrigo, su tono suave pero lleno de certeza. Clara asintió, sintiendo cómo cada palabra de Rodrigo calaba en lo más profundo de su ser. La vida que había construido en su mente, aquella que creía que era la única forma de ser feliz, se había transformado por completo. Ya no se trataba solo de negocios o de ser una empresaria exitosa. Ahora, su vida tenía un propósito mucho más grande: construir una familia unida, abierta y llena de amor. Esa noche, cuando regresaron a casa, Clara se detuvo un momento antes de entrar. Observó el cielo estrellado sobre ellos y por primera vez en mucho tiempo
No sintió miedo. Todo lo contrario, se sentía en paz. «Vamos a cenar todos juntos», dijo, con una sonrisa sincera. «Y después podemos ver una película. He estado tan ocupada últimamente que olvidé lo que es pasar tiempo en casa. Solo nosotros tres». Rodrigo asintió, dándole la mano a Clara mientras entraban en la casa. Héctor estaba corriendo hacia ellos con una gran sonrisa en su rostro. «Mamá, Dani me dijo que podemos hacer palomitas para la película», exclamó Héctor lleno de emoción. Clara lo miró con una sonrisa, abrazándolo. «Claro, campeón. Hoy es un día para disfrutar en familia», dijo Clara, sabiendo que por fin lo que había soñado estaba a su alcance. El resto de la noche pasó entre risas, historias y una sensación de hogar que Clara nunca antes había experimentado de esa manera. Las pequeñas cosas, como hacer palomitas de maíz y ver una película juntos, ahora se convertían en los momentos más preciados de su vida. Al día siguiente, mientras Clara observaba a Héctor jugar con sus nuevos amigos en el parque, pensó en todo lo que había logrado. Había aprendido a confiar, a abrir su corazón, a permitir que los demás fueran parte de su vida. Había dejado atrás el miedo de perderlo todo y había encontrado en su familia algo mucho más valioso que el éxito que había perseguido durante tanto tiempo. Rodrigo se acercó a ella, abrazándola suavemente por la espalda. «¿Listos para seguir adelante?», le preguntó, mientras Clara se giraba hacia él con una mirada de determinación. «Sí», respondió Clara, con una sonrisa de esperanza en los labios. «Por fin sé lo que realmente importa, y estoy lista para todo lo que venga. Juntos». El futuro estaba lleno de posibilidades, y Clara sabía que, con Rodrigo a su lado y Héctor creciendo bajo el amor que todos compartían, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Lo único que necesitaba era seguir creyendo en lo que había encontrado: una familia, un hogar y un amor genuino.